La paz de Cristo, hermanos y amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Seguimos adelante con el tema de la divinidad y hoy vamos a tocar un tema importantísimo. Jesucristo es Dios. Primero vamos a ver un apunte profético que emitió el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. El gran contraste que ofrece esta profecía acerca del Mesías confundieron en demasía a los teólogos del tiempo, a los escribas, estudiosos de la ley y aún a los mismos profetas, porque enseñaban un doble estándar del carácter del Mesías. Aquí se lo presenta primero como niño e hijo, expresiones que proponen fragilidad y ternura, contrapuestas con las portentosas declaraciones siguientes: Dios fuerte y Padre eterno, que parecieran descuadrarse de la lógica bíblica y contradecirse a sí mismas abiertamente. Pero otra cosa es cuando se tiene la revelación del misterio de la piedad. El niño nacido e hijo dado hablan de la humanidad de Cristo, porque Dios no puede nacer ni crecer gradualmente como los mortales, porque Él es inmutable. Pero Jesús, como humano, no podía ser Dios fuerte y Padre eterno. Eso solo pertenece a su divinidad. Si el profeta hablaba de la misma persona, entonces en esta persona se juntarían, aunque no se confundirían, las naturalezas humana y divina. Jesucristo es entonces divino y humano, Dios en carne, siendo la única manera de conjugar satisfactoriamente estas profecías. Las declaraciones de Isaías anuncian las características del ministerio de Cristo. Admirable en el Evangelio según San Mateo. Consejero, el Evangelio según San Marcos. Dios fuerte, el Evangelio según Lucas. Padre eterno, el Evangelio según Juan. Príncipe de paz en los Hechos de los Apóstoles, como el Espíritu Santo. El mismo profeta Isaías hizo una enigmática declaración en Isaías 40, verso 3. Él dijo: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, el Dios de Isaías, el Dios de Israel, el Dios de los judíos, de los israelitas. Para Él era el camino. Y esta profecía se cumplió en el apóstol Juan, porque el profeta miró por el binóculo profético y vio el futuro. Y profetiza primero sobre una voz que clama en el desierto, individualizada con el pregón de Juan el Bautista en Marcos 1, 2, 8. Preparándole el camino a Jehová. El Bautista le prepararía camino al Dios que mandó a Moisés a liberar a Israel de Egipto, al Dios de los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento. Cuando la profecía se cumplió, efectivamente apareció Juan el Bautista predicando su mensaje, preparando la introducción de Jehová. Mas cuando tenía que aparecer Jehová, apareció Jesús, el Cristo, el Mesías de Israel. ¿Falló la profecía? ¿Hubo usurpación de roles? No, de ninguna manera. Todo ocurrió conforme a lo predicho por Isaías, quien apareció por el camino preparado por Juan el Bautista. Él era Jehová, solo que manifestado en carne como nuestro Señor Jesucristo.
Isaías, el profeta mesiánico, sigue hablando. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Dios puso a Israel por testigo y al siervo escogido, en una clara alusión al Mesías, y ellos fueron testigos de la unidad granítica y compacta que hay entre la divinidad y la humanidad. A tal punto llegaba esa unidad que el poderoso declaró: conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. La Biblia no puede ser más clara. Esta comprensión la tenía Cristo mismo y los escritores del Evangelio que redactaron las declaraciones del Mesías, pudiéndolas considerar estas como expresiones progresivas. Le llaman hijo del hombre, le llaman hijo de Dios. Luego dicen que Él dijo yo y el Padre. Y luego dijo el Padre en mí. Y luego yo y el Padre uno somos. Luego el Padre que mora en mí. Y por fin el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Estas son citas que dijo Cristo antes de su ascensión al cielo. Los apóstoles tenían similar comprensión. Llamaron a Cristo Jesucristo hombre. Lo llamaron hombre a secas. Lo llamaron carne. Lo llamaron Cristo o Mesías. Lo llamaron Hijo de Dios. Lo llamaron Dios en Cristo. Lo llamaron Dios manifestado en carne. Lo llamaron Salvador y verdadero Dios y la vida eterna. Y Dios sobre todas las cosas. Estas citas son después de la ascensión y están bajo la revelación del Espíritu Santo, actuando como don al interior de la iglesia. La unidad física entre el Padre y el Hijo es tan perfecta que a Jesucristo se le puede considerar Hijo de Dios y Dios mismo por el hecho bíblico de que en Él habita corporalmente la plenitud de la divinidad, según Colosenses 2:9. Jesús en su humanidad glorificada es el recipiente que contiene la totalidad de Dios. Desde la glorificación de Cristo, Dios no hace absolutamente nada fuera de su manifestación visible. El que todo lo sabe confiesa su saber al decir: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por una razón muy explícita. Él sabía que con la aparición de su manifestación humana, muchos creerían que sería otra persona divina en acción. Creerían el mito de Dios, el Hijo, declaración abiertamente triteísta, poco trinitaria y totalmente antibíblica. Pues lo que la Biblia enseña es a Dios en el Hijo o a Dios en Cristo. Y eso es perfecta unidad. La comprensión bajo correcta hermenéutica de este versículo termina con el mito trinitario, docinitario o bidinitario o dualista, pues no existe otro Dios fuera del Padre. Todo lo que la Biblia enseña es la multiforme sabiduría de Dios manifestándose de las más diversas formas y de tres maneras fundamentales para realizar su ministerio completo y suficiente a favor del hombre. Mateo 1:23 dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este versículo muchos lo consideran que es el mismo de Isaías 7:14, pero por una razón especial el inspirado escritor de lo sagrado incluyó el significado del nombre Emmanuel, Dios con nosotros. La razón de la inclusión es para revelar la identidad del Mesías, que en congruencia con Isaías 43:10, donde dijo Dios, yo mismo soy, significa que Jesucristo era Dios manifestado en carne, de manera que Dios estaba en Cristo. Emmanuel es la forma correcta que Dios preparó para vivir entre nosotros y cumplir el plan de nuestra redención. La Biblia es clara. Creámosle a la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué otra evidencia se necesita más que el mismo testimonio de la palabra de Dios?
En Mateo 4, verso 7, está la tentación de Jesús por intermedio de Satanás. Estas expresiones, ahí dice escrito, está también, no tentarás al Señor tu Dios. Estas expresiones son bastante esclarecedoras porque muestran cómo Jesús actuaba adecuándose inmediatamente a la circunstancia de vida. Cuando Él habla con los hombres asumía su condición completamente humana, exaltando a su Padre y haciendo la voluntad de Dios. Cuando se enfrentaba a un ser de índole espiritual, como el diablo, asumía su posición divina. Esta era otra instancia de una experiencia conocida por el diablo. Él había tentado al hombre en Edén. Lo había vencido infectándolo con la maldición del pecado que progresó a una naturaleza pecaminosa hereditaria que pasó a todo humano, proclamando el señorío del enemigo sobre la humanidad y estableciendo el imperio de la muerte. Otra vez el diablo estaba ante un ser santo, sin pecado, puro e inmaculado. La intención de Satanás era conseguir lo mismo que con Adán, engañar y someter a Jesús. Le ofreció el mundo cosmos, el reino de pecado que había usurpado al someter al hombre en Edén. Fue sorprendido con una respuesta poderosa e insufrible para él. No tentarás al Señor tu Dios. ¿A quién estaba tentando el enemigo? Si estaba tentando a Jesús, el hijo de José. Pero en este hombre estaba manifestado el único y verdadero Dios, y en su divinidad le responde a este ser espíritu con palabras que se pueden parafrasear como: yo soy el Señor tu Dios, y a mí me tienes que adorar y servir, no tentar. Mateo 4:10. Al oír esto, el diablo se alejó. Lo dejó y se alejó porque no cabía otra cosa. Fue una decisión muy sensata del insensato. Mateo 14:25 muestra al Jesús de Nazaret, al Mesías, que vino a los discípulos andando sobre el mar. Los evangelios dejaron establecido un hecho extraordinario: Jesús caminando sobre las aguas del mar. Para muchos, una fábula inexplicable, simplemente un truco. Pero para los verdaderos creyentes, algo muy simple de ejecutar por Dios. Si Jesús conoce y maneja la naturaleza en forma total, como lo demuestra en Mateo 8, 26 y 27, cuando calma la tempestad. Si se transfiguró en el monte Tabor, si resucitó a varios de entre los muertos, ejercía control sobre los demonios, andaba sobre el mar. Para él eso no era nada difícil, toda vez que había sido profetizado por Job con muchos años de anticipación en Job 9:8, cuando el patriarca dijo: tú eres Dios que caminas sobre las aguas. Profecía que se cumplió literalmente cuando Jesús caminó sobre el mar de Galilea. Algo similar sucedió en el principio, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas, cuando realizaba la creación en Génesis 1, verso 2. Mas de esa forma no podía caminar sobre el mar. Por eso solo se logra en un cuerpo. Sin embargo, Job muestra que quien camina sobre las aguas es Dios. Jesucristo es el Creador. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. No obstante que la Biblia declara que Dios hizo los cielos y la tierra, Génesis 1:1, incluso afirmando que nadie le ayudó y que todo lo hizo solo en Isaías 44:24. Sin embargo, Juan le atribuye a Jesús la creación de todas las cosas. La declaración bíblica es que Jesús como hijo no preexistió a Belén, sino que el hijo fue enviado, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces Jesús preexistió en su divinidad como el mismo Dios, no como otro Dios, ni como otra persona divina, sino como el único Dios existente. Fue así como creó todas las cosas, como el Verbo, porque el Verbo era Dios. Pues el Hijo es la conjunción de la divinidad en la humanidad, y esta conjunción sucedió solo a partir de Belén.
un filósofo famoso que inventó esta idea del logos, que el logos era un intermediario de Dios, pero una persona aparte de él, que el Dios todopoderoso era invisible y que nadie podía acceder a él, por lo tanto tenía un intermediario que comunicaba a sus criaturas con él, que era el creador. Por eso Juan repite en San Juan 1:1 que el verbo era Dios. El verbo de la revelación bíblica, el verbo cristiano, el verbo de la iglesia, no es un ser aparte de Dios, es una forma que Dios tiene para realizar la creación como la palabra. En el principio era el verbo. ¿Dónde estuvo el principio en el verbo? En esa voz que dijo, hágase la luz. Lo primero que se manifestó de Dios ante la comprensión humana fue su voz, el verbo, su palabra. Y la palabra no se puede separar de la persona misma como otra identidad. Jesús es el esposo de Israel. San Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo. Fue el intento de que Israel se casara con Jesús, pero fracasó porque lo crucificaron. Pero en el Antiguo Testamento, Dios, el Padre, declaró el derecho de ser esposo del pueblo de Israel, Jeremías 3:14. Pero en sentido profético, porque nunca se celebró la boda. Ahora lo intentaría de nuevo en Cristo, y Juan el Bautista era el amigo del esposo, que en griego se denomina paraninfo, el que preparaba todos los detalles para que la fiesta estuviera aparejada. El texto base de este artículo no corresponde a la iglesia. Esta no existía todavía, y el ministerio de Juan el Bautista no tenía ninguna relación con los gentiles. Juan vino a preparar el camino para que se celebrara una boda entre Dios e Israel. Dios había intentado un matrimonio con Israel en el monte Sinaí. Israel aceptó, pero a la hora de exhibir el documento público, la desposada estaba con otro, el becerro de oro, y Moisés, el testigo de parte de Dios, quebró el acta matrimonial y la boda fracasó. Aunque se escribió otra acta, esta solo sirvió como una carta constitucional de una nación llamada a ser pueblo de Dios, no la esposa del Señor. Este nuevo intento de matrimonio también fracasó, no por culpa de Juan el Bautista, sino por la dureza de Israel, pues no aceptaron al esposo ni su propuesta de depurar la ley de la tradición de los ancianos y volviéndola a su estado original para practicarla. Una vez que Israel rechazó al esposo, hasta llevarlo a la cruz, a la crucifixión, el Espíritu Santo entonces fue enviado a reclutar a través de la iglesia una esposa gentil para Dios en Cristo. Esta es la iglesia del nombre de Jesucristo. Las Escrituras dan testimonio de que Jesucristo es Dios. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es la palabra de Dios, es la manifestación divina en letra, la manera en que el Todopoderoso se da a conocer al hombre por escrito. Todas las Escrituras dan testimonio de Dios de principio a fin, del Génesis al Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra. Por eso dice la misma Escritura que todo pasará, pero la palabra no pasará porque es la eterna palabra de Dios. Esto hace muy interesante la declaración de Cristo, refiriéndose a las Escrituras cuando dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. Este dicho solo puede ser verdadero si Jesucristo es Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios que da testimonio de Dios. De Génesis a Malaquías, la Biblia da testimonio de Dios en su forma original como espíritu, invisible, incorpóreo e intangible. Del Evangelio según San Mateo hasta el Evangelio de Juan, la Biblia da testimonio del mismo Dios manifestado en carne, visible, corpóreo y tangible. De los Hechos de los Apóstoles en adelante, la Biblia da testimonio del mismo Dios manifestado en el Cristo glorificado, no en carne, derramando su Espíritu en medio de la iglesia. Pero no son dos dioses, no son tres personas divinas, sino que la Biblia entera da testimonio del mismo y único Dios eterno, manifestado en diferentes formas, en el caso de Cristo manifestado en carne.
Juan 8:24 da testimonio de que Jesucristo es el gran yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús se identificó varias veces como el gran yo soy de Éxodo 3:15, del gran tetragramatón. Estas declaraciones se presentan de manera fundamental. Quien no crea y no acepte que Cristo es el yo soy, el Mesías o Dios mismo manifestado en carne, tendrá un resultado catastrófico, condenación eterna. Jesús no es una manifestación más de Dios, sino la más perfecta y permanente teofanía del Altísimo, indicado en las Escrituras como el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Es además el instrumento clave, porque el Eterno quiso reconciliar todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y en la tierra. Y en el Mesías están escondidas todas las riquezas y los tesoros de la multiforme sabiduría de Dios. Si los judíos no llegaron a conocerle ni creer en él, se perdieron. Si los gentiles de los tiempos pasados no conocieron ni creyeron en el rol de Cristo, se perdieron. Si los religiosos actuales no saben reconocer exactamente quién es Jesucristo, se perderán. De cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy, dijo Cristo. Juan 8:58. ¿Por qué Jesús no dijo a los fariseos, antes que Abraham fuera, yo era? Sino que usó una forma incorrecta de la lógica gramatical, usando el presente para determinar un hecho pasado. La razón es que los hombres habitamos el tiempo y hablamos en pasado, presente y futuro. Pero en el cielo y en el entorno de Dios no hay reloj ni calendario, porque Él no habita el tiempo. Él habita la eternidad. Y como en esta no hay pasado ni futuro, sino que es presente, continuo y eterno, dijo, yo soy, porque Jesucristo preexiste a Abraham en su divinidad, como el único Dios verdadero. Jesús no se limitó a las palabras solamente, sino que demostró en la práctica que Él era el gran yo soy. En el arresto vemos a un grupo de soldados romanos y una multitud de allegados a los sacerdotes, escribas y fariseos, acercándose al lugar donde Cristo está con los suyos. Jesús preguntó, ¿a quién buscáis? Ellos respondieron, a Jesús Nazareno. Él les dice, yo soy. Y retrocedieron y cayeron en tierra. San Juan 18:6. Y no estaba en una campaña de evangelización. No era una multitud pidiendo la unción del Espíritu Santo. Era una escaramuza militar donde hubo una traición. Alguien perdió una oreja. El Mesías fue arrestado y sus seguidores huyeron, y en ese ambiente fue que el poder de Dios actuó en demostración de que Él es el gran yo soy, que estaba manifestado en carne en nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurado el pueblo que tiene al Dios verdadero como su Dios. Bienaventurado el pueblo que ha entendido que Jesucristo es Dios manifestado en carne y el verdadero Dios y la vida eterna. Que Dios les bendiga. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo. Manifestado en carne, por ángeles fue visto, predicado en el mundo, su nombre es Jesucristo. El Verbo me ha salvado, el príncipe de paz. Mi corazón vacío llenaste de tu gloria.